Hoy vamos a hablar sobre la telemedicina y su importancia en la enfermedad del COVID-19. Esta actividad es para la materia de informática médica que está presentada por Nicolás Cardona, Manuel José Céspedes y mi persona, María Camila Espinosa. El día de hoy vamos a hablar sobre el COVID-19 y la rehabilitación respiratoria. Entonces traemos un caso en el que se va a exponer este ámbito, del cual va a surgir una pregunta pico que nos permitió generar una estrategia de búsqueda para seleccionar un artículo que responda a nuestra pregunta inicial. Y como para finalizar la charla vamos a generar una conclusión. Bueno, ¿qué es el COVID-19? El COVID-19 es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa causada por el virus SARS-CoV-2. Se transmite principalmente a través de microgotas respiratorias que se expulsan cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Los síntomas comunes incluyen fiebre, tos y dificultad respiratoria, aunque pueden variar en gravedad. Si bien muchas personas experimentan síntomas leves, otras, especialmente los adultos mayores y aquellos con condiciones de salud preexistentes, pueden desarrollar complicaciones graves. Es posible contraer COVID-19 más de una vez, ya que la inmunidad puede disminuir con el tiempo y el virus puede mutar. Ahora, hablando un poco sobre la rehabilitación respiratoria, tenemos que es un programa terapéutico diseñado para ayudar a personas con enfermedades pulmonares crónicas, como la EPOC, fibrosis pulmonar o fibrosis quística. Este programa incluye ejercicios físicos supervisados, educación sobre la enfermedad, apoyo psicológico y estrategias para mejorar la función pulmonar y la calidad de vida. El objetivo es reducir los síntomas respiratorios, aumentar la capacidad de ejercicio y facilitar las actividades diarias. La rehabilitación puede realizarse en hospitales, clínicas o incluso en el hogar, y suele ser más efectiva cuando se inicia en etapas tempranas de la enfermedad. Ahora bien, vamos a exponer el caso clínico basado en el COVID-19. Entonces vamos a tener la identificación del paciente. Entonces, Juan Esteban Ríos es un paciente masculino de 58 años de edad que tiene un lugar de residencia en la zona rural del municipio de Andes, Antioquia. Tiene una ocupación como maestro de secundaria y la fecha de la primera consulta fue el 5 de julio del 2021, realizada por telemedicina sincrónica. El motivo de la consulta es el siguiente. Desde hace 3 días tengo fiebre, dolor de garganta y me siento muy cansado. Me preocupa que sea COVID, pero no puedo ir al centro de salud. Ahora, la enfermedad actual se describe de la siguiente manera. Paciente masculino de 58 años de edad que consulta por telemedicina tras presentar un cuadro clínico de 3 días de evolución consistente en fiebre no cuantificada, odinofagia, congestión nasal, cefalea y mialgias generalizadas. Refiere astenia, importante que le impide realizar actividades cotidianas. Niega inicialmente disnea, pero manifiesta sensación de debilidad creciente. Reporta contacto estrecho con un colega de trabajo que resultó positivo para COVID-19 hace 7 días. Vive en una zona rural de difícil acceso, con limitaciones para desplazarse y sin atención médica inmediata presencial. En revisión por sistemas tenemos lo siguiente: constitucionales, fiebre, sudoración, astenia en cabeza y cuello, cefalea holocraniana, dolor de garganta, respiratorio, congestión nasal, niega inicialmente disnea, tos seca leve. Cardiovascular, tenemos que niega palpitaciones ni dolor torácico. Gastrointestinal, niega náuseas, vómito o diarrea. Geniturinario, sin alteraciones. Neurológico, somnolencia leve, atribuida al malestar general, sin focalización. Músculo esquelético, mialgias generalizadas y en piel, sin lesiones visibles. Antecedentes personales relevantes. Test patológicos, tiene hipertensión arterial diagnosticada hace 8 años, controlada con losartán 50 miligramos por día. Quirúrgicos, apendicectomía a los 23 años. Alérgicos, niega alergias conocidas. Farmacológicos, losartán 50 miligramos diarios. Tóxicos, no fumador, no consumidor de alcohol o drogas ilícitas. Familiares, padre fallecido por EPOC, madre viva con diabetes tipo 2. Y epidemiológicos, contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19. En examen físico tenemos una tensión arterial de 128,76 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 94 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18, temperatura 38,2 grados centígrados, una saturación de oxígeno del 97%. En el estado general, facies febril, consciente, orientado, aspecto decaído. En piel la tenemos caliente, sudorosa, sin exantemas. En cabeza y cuello, congestión nasal evidente, enrojecimiento orofaringio, sin exudado. Y en respiratorio, buena mecánica ventilatoria,
al observar por video sin uso de músculos accesorios, cardíaco, frecuencia regular, sin signos de mala perfusión y neurológicos, coordinación y lenguaje preservados durante la interacción. Ahora, lo importante del caso clínico es que el paciente es un de género masculino de 58 años con hipertensión controlada, residente en zona rural, cuadro febril de 3 días, odinofagia, senia y síntomas respiratorios leves, contacto estrecho con caso confirmado de COVID-19. En valoración se encuentra sin signo de dificultad respiratoria, pero se sospecha de infección por SARS-CoV-2 en fase leve. Durante la valoración virtual, por ventaja del paciente se tiene un pulso oxímetro. El día 7 se detectó disminución de la saturación de oxígeno. En la hospitalización recibió tratamiento sintomático y oxigenoterapia de bajo flujo y se inició programa de rehabilitación domiciliaria guiado por telemedicina. Entonces, a partir de este caso clínico generamos la siguiente pregunta, pues que consiste en una población de pacientes con COVID-19 que necesitan rehabilitación respiratoria, de los cuales se les dificulta desplazarse hacia el centro de salud. En cuanto a intervención, tenemos un plan de terapia respiratoria a través de telemedicina, comparándolo con pacientes que no recibieron seguimiento o en aquellos en los que se realizó una rehabilitación presencial de forma convencional. El resultado que se espera es una mejoría en la capacidad funcional, en la calidad de vida y en la salud mental del paciente, surgiendo la siguiente pregunta. En pacientes diagnosticados con COVID-19 que tienen dificultad para desplazarse a los centros de salud, la telerehabilitación respiratoria mejora la capacidad funcional, calidad de vida y salud mental en comparación con la rehabilitación respiratoria convencional presencial o, en su defecto, con no realizar seguimiento. Entonces, a partir de allí generamos una estrategia de búsqueda utilizando la base de datos de PubMed y en la opción de búsqueda avanzada seleccionamos los ítems pues para que buscaran los términos de título y resumen las siguientes palabras: telerehabilitación, COVID-19 y rehabilitación respiratoria. Además utilizamos la estrategia de los términos booleanos. Entonces obtuvimos un resultado que es el artículo telerehabilitación, evolución de la capacidad funcional, calidad de vida y salud mental en pacientes con COVID-19 tras un programa de rehabilitación respiratoria que fue publicado por una revista española en el año 2023. En ese artículo, en cuanto a la introducción, nos hablan que tras la pandemia del COVID-19 se surge la necesidad de generar equipos de rehabilitación con pues, protocolos de rehabilitación respiratoria con el fin de aliviar signos y síntomas como disnea, fatiga y debilidad muscular, además de mejorar la funcionalidad de los pacientes. Entonces, durante la hospitalización, muchos de estos pacientes presentan limitaciones físicas y psicológicas, las cuales van a afectar su autonomía y actividades diarias. Además, en casos graves en pacientes hospitalizados en UCI, por ejemplo, pueden desarrollarse también debilidad adquirida debido al encamamiento prolongado, al uso de sedantes y corticoides, lo que complica aún más su recuperación. Entonces es allí donde se destaca la importancia de una rehabilitación precoz para mejorar la oxigenación, funcionalidad y el bienestar psicológico del paciente, y es donde toma mayor relevancia la telerehabilitación asistencial. Por lo tanto, el objetivo de este artículo fue evaluar la efectividad de un programa de telerehabilitación respiratoria domiciliaria basado en ejercicios y en educación en términos de calidad de vida, capacidad funcional, salud mental y felicidad en pacientes recuperados de COVID-19. Este artículo se realizó con personas mayores de 18 años que estuvieran hospitalizadas por COVID-19 entre marzo y junio del 2020. Estos pacientes, pues los que se incluyeron eran aquellos que eran evaluados pues, por los médicos que los consideraron aptos para continuar dentro de un programa de rehabilitación respiratoria domiciliaria supervisado telefónicamente. Es decir, que aquellos pacientes que se encontraban en estados muy graves pues no podían hacer parte de esta intervención. Además, hubo 3 niveles de intervención según la capacidad funcional evaluada en cada paciente. Tenemos los del nivel 1, que son pacientes encamados, entonces a ellos se les realizó fisioterapia respiratoria para mejorar expansión torácica, y también se realizó terapia ocupacional enfocada en estimulación cognitiva, posicionamiento, transferencia y alimentación, que eran como los más graves.
Después pasamos al nivel 2, que eran pacientes que tenían capacidad de sedestación. Entonces se intensificaron los ejercicios de tonificación, se añadieron además otros movimientos para trabajar la transferencia de movimiento. En terapia ocupacional se centró en la higiene postural, en técnicas del control de estrés y medidas de ahorro energético para el manejo de la disnea durante actividades de la vida diaria. Por último, en el nivel 3 se encontraban los pacientes que lograban la bipedestación, que este programa incluyó principalmente fisioterapia respiratoria junto con ejercicios de equilibrio, marcha estática y reeducación de la marcha. También se ofreció asesoría para la adaptación al hogar y psicoeducación familiar previa al alta, porque generalmente se trataba de pacientes que habían estado durante tiempos prolongados a nivel hospitalario. Los métodos pues lo que se realizó con los pacientes fue brindarles un plan ilustrado de rehabilitación respiratoria y acceso a una página web que contaba con todos los recursos necesarios. Y además, durante los días 2, 15 y 30 se les realizó un seguimiento con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y supervisión médica para vigilar cómo iba todo el proceso de recuperación en casa. Y para pues, calcular la eficiencia de esto, se aplicaron instrumentos de medición para evaluar la capacidad funcional, la calidad de vida, la salud mental y la felicidad, pues la escala de felicidad de los pacientes. Como resultados, comenzando por la parte de capacidad funcional, evaluada por la escala de Bartel, encontramos que los pacientes al momento del alta presentaron 57.7 puntos en esta escala. A los 15 días, a través de este programa de telerehabilitación, aumentó 80 puntos y a los 30 días a 90 puntos, lo cual observamos es a un aumento sostenido a través del tiempo. En cuanto a las actividades específicas que mejoraron con esta intervención, es que a los 15 días había mejorado la parte de alimentación propia, vestido, aseo, marcha y uso del retrete. Y a los 30 días ya eran capaces de ducharse y subir escaleras sin necesidad de ayuda. Pasó de un grado de dependencia del 93.3% al 67.9% de los pacientes que fueron ayudados por medio de esta intervención. En tema de la calidad de vida a través de la escala EQ5D, al momento del alta hubo un aumento, pues un puntaje de 60 puntos y a los 15 y 30 días se mantuvo sostenido en 70 puntos, al haber un aumento al día 15 y sostenido al día 30. En los dominios del cuestionario se evaluó la movilidad que mejoró a los 15 días, el autocuidado que también mejoró a los 15 días, las actividades cotidianas que también mejoraron a los 15 días y el dolor que presentaban los pacientes fue el que presentó una diferencia al mejorar a los 30 días de intervención. En cuanto a la salud mental y la felicidad, comenzando por salud mental, con la escala MHI5, al alta presentaron una mediana de 23 puntos y a los 15 y 30 días fue sostenido entre los 26 y 27 puntos, lo cual representa un aumento significativo según esta escala. Y sobre la felicidad, de acuerdo a la escala de Lyubomirsky, al momento del alta presentaron una mediana de 4, a los 15 días no hubo grandes cambios, una mediana de 4.1 y a los 30 días sí hubo un aumento significativo en cuanto a la felicidad del paciente, con una mediana de 4.5. ¿Qué conclusiones se extraen de este artículo como tal? Una mejora significativa gracias a la rehabilitación en los aspectos de calidad de vida, funcionalidad y salud mental. Sin embargo, hace falta más investigación y la exploración de estos sistemas en otros contextos más específicos, como sería el contexto colombiano y también regional. El acompañamiento profesional sigue siendo necesario para poder implementar esas medidas de telerehabilitación y telemedicina. Sin embargo, podemos hablar de una herramienta bastante útil para los pacientes que tienen dificultades en la movilidad o están habitando lugares de difícil acceso. Entonces, ¿cuál es la conclusión general de este trabajo? La telemedicina es una herramienta bastante valiosa, sin embargo, debe seguirse investigando para perfeccionarla e implementarla gradualmente, eh, ya que eso puede permitir solucionar problemáticas de acceso al sistema de salud, además de que permite un acompañamiento integral por parte de los profesionales de la salud en una configuración alejada de lo tradicional para temas de movilidad, cuando hay pacientes en localidades de difícil acceso y en pacientes que no necesitan moverse hasta el centro de salud, sino que puedan ser tratados desde su casa. Muchísimas gracias por su atención y eso es todo.